buenas tardes, mis amadas hermanas. El Señor les bendiga. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Sean bienvenidas. Damos gracias a Dios. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos de la tierra. Tan agradecida realmente con el Señor, mis amadas. Tan agradecida con todo mi corazón por sus bendiciones, por su presencia, por su gracia, por ser sencillamente nuestro Dios, el que nos guarda, el que nos bendice con su presencia. Bueno, vamos a ir y orar, vamos a pedirle al Señor, a nuestro Padre del cielo, para que Él pueda acompañarnos en esta partición del pan, que Él pueda darme la gracia para poder compartir con ustedes y a ustedes la gracia para recibir lo que Él tiene en esta tarde. Bueno, Señor, sin más queremos decirte, mi corazón está tan agradecido por todas tus bondades, Señor, por la oportunidad que me das de poderme conectar a través de este medio y traer esta reflexión, esta enseñanza, la cual probablemente solo sea un recordatorio de todo lo que tú ya has hablado a nuestro corazón. Pero quizá para más de alguno será algo nuevo, una enseñanza que va a cimentarse en su corazón. Gracias, Señor, por habernos recogido y habernos hecho parte de tu familia, ser esos hermanos en Cristo Jesús, que estamos procurando seguir sus pasos, procurando aprender de Él, a vivir como Él, a pensar como Él, a actuar como Él. Gracias en esta tarde. Yo te ruego para que puedas darme esa gracia y esa facilidad de poder transmitir tu bendita palabra. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bienvenidas, amadas. Estamos ahí con el libro ya casi terminando, el carácter del discípulo de Cristo, ¿verdad? Ahí estamos, mire, estamos en la semana 59. Ay, yo quería que fuera la 60 ya. Pero bien, 59, el carácter del discípulo de Cristo, la séptima parte, y estamos en esa parte de las dos opciones, esa es la séptima parte. Y hoy vamos a la página 293, donde el subtema es los dos árboles, y ya vamos a entender, aunque hoy no vamos a hablar directamente de los dos árboles, pero vamos a entender, a leer aquí lo que dice la Biblia, en Mateo capítulo 7. Vamos a ir literalmente a esta cita bíblica que nos habla de los falsos profetas. Sobre eso vamos a estudiar en esta tarde. Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Ahí vamos a estar. Mateo capítulo 7, versículo 15. Ahí lo tiene usted en el libro, y si no, vaya tomando nota, como hemos dicho todo este tiempo atrás, ¿verdad? Ya son varios meses, no tengo exactamente, pero yo creo que ya pasamos un poco el año de estar estudiando en este libro, el carácter del discípulo de Cristo, y hoy solamente quiero recordarle
el significado de la palabra carácter, ¿verdad? El que labra, como con estaca. Y eso es lo que el Señor está haciendo a través de toda su bendita palabra. Labrando nuestro corazón para darnos esa imagen conforme a su único Hijo. Bien, Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y hay una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pregunta aquí el Señor Jesucristo. Recordemos que estamos en el Sermón del Monte. Y lo primero que tenemos que observar es que Jesús nos está advirtiendo, como todo padre. Una de las cosas que quizás cuando llegamos adultos nosotros le agradecemos infinitamente a nuestro padre, a nuestra madre, es de todas aquellas advertencias que nos hicieron. Se recuerda cuando éramos niños o éramos adolescentes, jóvenes. Éramos necios, tercos, obstinados. Y allí estaba papá o mamá, o quizás la tía, alguna persona adulta que ya había pasado por esos caminos difíciles de la vida, advirtiéndonos. Y eso es lo que tenemos que ver en esta tarde. Jesús nos está haciendo una advertencia profunda. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Entonces, advertencia. Oigan esto. Él nos está advirtiendo de la falsedad que se iba a infiltrar dentro de la iglesia, así como en el Antiguo Testamento, los falsos profetas. Aquí el Señor también nos va a advertir más adelante de los falsos maestros, que a la final es lo mismo, solo que en el Antiguo se le llamaban profetas, en el Nuevo se le llaman maestros. Entonces, una advertencia. Y aquí es donde nosotros vamos a necesitar el don del discernimiento. Porque esto no se trata de que el Señor nos advierte y nosotros vamos a andar como ciegos. Este será verdadero, será falso. El discernimiento es un don divino que el Señor ha dejado para cada uno de sus hijos. ¿Qué es el discernimiento? Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas, es decir, la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo ácido, ¿verdad? Entonces, discernir es como poder ver a través del corazón de las personas. Fíjese que recientemente conversando con la madre de una jovencita, ella me dice de que estaba preocupada por una amistad que se le había pegado a su hija, ¿verdad? Y entonces me estaba pidiendo un consejo, hermana, ¿qué puedo hacer? Porque compañeras del colegio, y le digo yo, ¿qué es lo que usted ha observado en esa niña que le parece que no es una buena amiga para su hijita? Y oigan esto, qué importante. Ella me dice, mire, hermana, fíjese que la niña me dice, le estoy hablando de niñas de 14 años, ¿verdad? La niña me dice, es muy amable, muy educada, y ella con sus compañeras, yo la he observado, y juegan y bromean y todo, pero cuando saluda a los adultos, es como que inmediatamente cambia su actitud. Entonces, y le voy a hacer hasta como ella hizo, ¿verdad? Dice, está aquí bromeando, jugando con sus amigas, y de repente llego yo o llega otra adulta y ella, ¡hola! Una sonrisa tan fingida, tan falsa, y su mirada cambia total y completamente. Entonces eso me preocupa, me dijo ella hace ya algunos días atrás. Pero ayer estuvimos hablando otra vez del mismo tema, porque ella me dice, hermana Elsa, ¿usted puede creer que el Señor realmente sacó a luz lo que había en el corazón de esa niña? Porque ella decía que tenía no buena influencia para su hija y tenía temor que la metiera en un problema, y efectivamente así fue. Entonces, amados, el discernimiento, eso fue lo que yo vi en esa madre, que ella estaba orando, aconsejando a su hija, y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en esta tarde. Guárdense de los falsos profetas. Pero ¿cómo voy a saber cuál es el verdadero y cuál es el falso? Porque si Jesús está hablando de un falso, es porque también hay verdaderos. Entonces, desde el Antiguo Testamento Dios advirtió los falsos profetas, y en el Nuevo Testamento los falsos maestros.
Este es nuestro Padre del cielo, que quiere cuidar, guardar nuestro corazón celosamente. Se recuerdan las semanas 2 anteriores, estuvimos hablando del camino angosto. Entonces, necesitamos el discernimiento para caminar en el camino angosto, saber cuándo el camino se va haciendo ancho y cuándo realmente seguimos en esa senda antigua, celosa y cuidadosamente. En el título parece diferente, es decir, falsos profetas, falsos maestros, pero al final es lo mismo. Mire la definición de la palabra falso. Dice la Real Academia Española que falso significa fingido o simulado. Sonrisa falsa. Si usted lo busca en el diccionario, lo va a encontrar tal cual. Sonrisa falsa. Lo que le acabo de narrar de esta niña que está con una actitud aquí, pero luego su rostro, sus facciones cambian. Y eso puede estar aconteciéndonos a nosotros, porque aquí vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Es cierto, vamos a hablar de los falsos profetas, pero hablemos también de la falsedad que puede haber en nuestro corazón y con la que el Espíritu Santo quiere tratar. Porque si algo Dios aborrece es la falsedad, es la hipocresía. ¿Se recuerdan cuando Pablo confrontó a Pedro? Lo confrontó y le dijo que era un hipócrita. Porque cuando estaba con los judíos le dijo que se hacía como judío, y que cuando estaba con los gentiles se hacía como a los gentiles, pero de una manera falsa. Es decir, que delante de los judíos él de alguna manera menospreciaba a los gentiles. Y Pablo le dijo que era un hipócrita. ¿Necesitaba Pedro esa confrontación? Definitivamente. ¿La necesita usted? ¿La necesito yo? Definitivamente necesitamos ser confrontados con la falsedad, porque Dios anhela y ama realmente un corazón sincero, un solo rostro, no 2 rostros. Y una manera bien fácil de nosotros podernos pesar por nosotras mismas es cómo es usted con su familia, con los íntimos de su casa, ¿verdad? Le grita, los insulta, le dice de todo, y allá afuera bien amable, que pareciera que no matamos una mosca. Entonces a eso es a lo que tenemos que tenerle cuidado, ¿verdad? Porque de pronto nosotros podemos volvernos esos falsos profetas, esos falsos maestros, con apariencia de piedad, pero realmente estamos lejos de esa gracia del Señor Jesucristo, porque estamos jugando, ¿verdad?, con su palabra, con esos atributos divinos que Él ha puesto en nosotros y nos los ha dado como para que los abracemos, como es la misericordia, la transparencia, la verdad, la bondad, la benignidad. Le voy a poner un ejemplo más. De pronto usted está hablando, digamos que está hablando con su esposo, que sí, que vos, que enojada, ¿verdad? Y luego le cae otra llamada y dice, sí, hermanita. Eso es ser hipócrita, ¿verdad? Que cambiamos, ¿no? Y tiene que ver con los falsos maestros. ¿Y por qué se lo digo con transparencia ahora mismo? Porque todos los que estamos aquí conectados estamos siendo llamados de parte de Dios a ser maestros del bien. Nosotras las mujeres, maestras del bien. Los hombres, maestros del bien, ¿verdad? Es decir, maestros verdaderos. Y esto me hace recordar, ¿verdad? Esto que estamos hablando de la falsedad, me hace recordar la historia de algunos vendedores inescrupulosos de allá del Medio Oriente. Ellos en las orillas de las calles ponen las ventas de vasijas. Ya les he contado esta pequeña anécdota, ¿verdad? Ellos ponen ahí sus cántaros, sus vasijas, una belleza realmente. Cuando usted transita por esos mercados, por esas calles orientales, se maravilla de ver el arte, los colores y las formas que ellos crean. Pero tienen ellos, mire, ellos son como muchos vendedores, así con picardía, ¿verdad? El comerciante muchas veces tiene que ser un poquito pícaro para poder vender. Qué difícil, hermano. Y Dios tiene que tratar en esa área de nuestra vida, porque a veces se puede como inflar la libra o quitarle o ponerle o mezclar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va al mercado y compra $1 de tomates, en medio casi siempre va uno podrido. Entonces eso es ser inescrupuloso. Y esos son los falsos profetas, no tienen escrúpulos. Entonces, pero en este ejemplo que estoy poniendo de los países orientales, ellos tienen
luces tenues, como si ahora mismo yo bajara la luz y se viera todo así a medias. Yo podría decir una luz tenue, ¿verdad? Que con dificultad usted puede ver la vasija. Pero los compradores llegan, ¿verdad? Los turistas llegan, compran y ellos inmediatamente le envuelven su vasija y se la ponen en una bolsa y usted se va feliz que compró una artesanía preciosa en el Medio Oriente y a buen precio. La sorpresa es que cuando llega a su casa y usted la saca y la empieza a observar ya con la luz de su propio hogar, entonces observa que tiene algunas imperfecciones y usted dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no le vi esta fisura o esta pequeña quebradura? Claro, usted fue engañado, ¿verdad? Y a eso se refieren los falsos profetas engañadores, que son hipócritas, falsos, de doble rostro. Yo le estoy dando ya algunas evidencias, algunas señales realmente de los falsos profetas. Entonces, a eso se refiere. Una luz tenue, estos vendedores. Bueno, no es la luz de Jesucristo, porque la luz de Jesucristo no es tenue. Es una luz resplandeciente, que como la luz del sol del mediodía, que cuando usted sale al mediodía y se ve un espejo, usted se va a ver hasta la arruga más diminuta. Entonces, no, pero los falsos profetas usan una luz tenue que proviene de su propio engañoso corazón. Veamos lo que dijo el Dios Todopoderoso a través de el profeta Jeremías en el capítulo 14, versículo 14. ¿Qué dijo él de los falsos profetas? Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esto no se puede discernir si no es a través del Espíritu de Dios. Y para poder discernir las mentiras, la vanidad y todo eso, engaño que viene a través de un falso profeta, usted tiene que conocer lo que dice la Biblia, usted tiene que conocer la palabra, no hay otra manera. De lo contrario, usted va a ser una presa fácil. Le voy a dar algunas características de los falsos profetas o falsos maestros. Ellos generalmente tratan de inflar la palabra, ¿verdad? Le añaden emociones. A veces usan la alabanza para estar ahí como emocionando a los presentes y siempre están como llamando que viene la bendición de Dios, que los cielos se abren. Y entonces esas emociones que muchas veces en el fuego ahí de la congregación, usted se lo cree y empieza a decir amén. Y es emociones. No es una palabra. Y se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Ellos van a través de inflar la palabra. Omiten los mandamientos y se enfocan en las promesas. Los falsos profetas, los falsos maestros, generalmente se enfocan en que dice el Señor que te viene la lotería, dice el Señor que te viene la casa nueva, que te vas de viaje y todas esas cosas, hermanos. Pero no van a los mandamientos, a los preceptos, a esas ordenanzas que Dios constituyó antes de bendecirnos. Otra de las evidencias de ellos es que no predican sobre los juicios de Dios. No, ellos no. Ellos solo quieren hablar de las bendiciones, bendecir al pueblo y que al pueblo hay que cuidarle su corazón. Y el pueblo bien podrido con un corazón engañoso. Y que no hay otra manera de que esa podredumbre salga de nuestro corazón si no es a través de ser confrontados con la verdad de lo que dice la Biblia. Otra evidencia, tratan de enfocar el pecado de los demás,
pero no el propio, como por ejemplo, lo que me hicieron, si a usted lo han ofendido, hermanito, perdone, pero nunca le dan vuelta a la moneda y le dicen, hermano, si usted ha ofendido, vaya y pida perdón, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Los falsos profetas siempre están como conmiserando, siempre están llamando a que perdonemos lo que nos hicieron. No, y lo que yo hago también tiene que ser confrontado con la verdad de lo que ya está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra evidencia, insisten en el dinero. Siempre están pidiendo dinero. Siempre van ellos con dolo, manipulando el corazón de las ovejas para sacar dinero y dinero. Bueno, siempre ellos pidiendo, porque ellos están preocupados por el estilo de vida que quieren tener. Y quieren hacerlo muchas veces a costa del pueblo, ¿verdad? No digo, nosotros tenemos que dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas, eso no es negociable, pero estoy hablando de aquello. Hace poco escuchaba que alguien había dicho, uno de tantos predicadores en el mundo, ¿verdad?, que había dicho de que el diezmo también era parte de la salvación, que debíamos de diezmar para ser salvos, que eso tenía un porcentaje en nuestra salvación. Otra dijo que la iglesia no se mantenía con agua, que había que dar dinero para que la iglesia tuviera gasolina. Entonces, amados, necesitamos discernir qué es lo que se nos está predicando, enseñando, qué es lo que estamos oyendo allá afuera y que nosotros nos lo estamos tragando y estamos dejándonos llevar por esos caminos torcidos a través de falsos maestros, falsos profetas. Otra evidencia es que inducen mucho a hacer pactos para obtener un milagro. Mire, eso ya pasó de moda, porque en un tiempo estuvo de moda eso, realmente, y yo también caí en esa trampa. Me presentaron un Dios que había que pagarle para que me hiciera un milagro. Mire qué cosa más herética. Esa es una herejía, es una abominación delante de la presencia de Dios. Usted va a diezmar, diezme, porque la Biblia le manda que usted lleve esa bendición, la parte de la bendición que ha recibido de parte de su Dios y su Señor. Si va a ofrendar, si en la congregación están pidiendo para que hay que remodelar, pintar, hágalo con todo su corazón. Pero estoy refiriéndome a aquellas peticiones enfermizas que generalmente llevan esto, que están más interesados en crecer en la construcción que en la edificación del corazón de las ovejas. Ahí es un grave problema. Queremos un templo más grande, sillas más hermosas, queremos esto, queremos lo otro. Y el corazón de las ovejas más seco que un pozo donde no ha habido lluvia, ¿verdad? Entonces los falsos profetas o maestros aborrecen la verdad. Mire, aborrecen la verdad enviada por Dios. Hay un ejemplo sobre el rey Joacim, hijo del rey Josías. Josías fue un hombre que vino para hacer muchas reformas hermosas en el tiempo de Judá, ¿verdad? Fueron reyes de Judá, pero su hijo fue malo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y allá en Jeremías 36:23 vamos a ver la conducta que este rey tuvo justamente unos años antes de que el Señor los llevara cautivos a Babilonia. Dios envió un mensaje a través del profeta Jeremías, pero este rey, Joacim, tenía un oído estéril. Su oído estaba acostumbrado a oír a esos falsos profetas que lo adulaban, que le engrandecían su ego. Y eso usted y yo tenemos que tener un gran cuidado. ¿Quiénes son las personas que están alrededor de nuestra vida? Aquellas que siempre nos están adulando, aplaudiendo, chuleando. Ahí hay un grave problema. Dios ponga alrededor nuestro personas que nos exhorten, que nos
corrijan, que pongan el dedo en la llaga. Necesitamos maestros verdaderos para no irnos al infierno, para no perdernos en el camino amplio, ¿verdad? En esa, no ir por la puerta espaciosa, sino por esa senda antigua. Recuerde el tema de esta séptima parte de nuestro estudio, 2 opciones. Entonces, las 2 opciones de esta tarde son o falsos maestros o maestros verdaderos. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos si nos vamos por todas esas fantasías, acostumbrando al oído a que siempre hay un aplauso, un reconocimiento, o porque vamos a ver más adelante algunas características de lo bueno, de los verdaderos maestros. Los verdaderos maestros no están interesados en el reconocimiento del mundo ni de la iglesia. Ellos no están esperando la palmadita. Ellos no están esperando el aplauso de nadie. Ellos solo buscan, oigan esto, buscan la aprobación del Dios Todopoderoso. Si ellos tienen la aprobación, eso es lo que satisface el corazón del maestro del bien, del maestro verdadero. El falso maestro, el falso profeta no está interesado en si Dios aprueba o no. Él define su propio camino. Entonces, aquí en Jeremías 36, 23, le llega el mensaje al rey Joacim. Y mire lo que él hace. Dice, cuando Jehudí era uno de los siervos de este rey. Dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, está leyendo el mensaje que Dios está enviando del juicio inminente que viene sobre Judá. Y dice, el rey lo rasgó con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y aquí quizás debamos de preguntarnos qué estamos haciendo nosotros cuando viene un mensaje verdadero, una exhortación o una advertencia de juicio. No, querida, yo le digo, bendito sea Dios cuando me envía esas advertencias de juicio, cuando estoy saliéndome de la senda antigua, porque todos los hijos de Dios tenemos áreas con las que estamos trabajando. Dios no va a dejar de trabajar con nosotros a través de su Santo Espíritu hasta el día que partamos de esta tierra. Todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones difíciles con las que estamos bregando. Pero es hermoso cuando Dios te envía una palabra de sentencia, de juicio. Cuando me es enviada, en el momento me tiemblan mis rodillas, me estremece todo mi cuerpo. Pero posteriormente, cuando he asimilado la sentencia, bendigo a Dios por estar en medio, oiga esto, de maestros verdaderos, de hombres y mujeres de Dios que se toman el tiempo para interceder por tu vida, que no están solamente bajando del cielo una palabra para que les ames, para que les valores, porque quieren quedar bien contigo. Esos son los falsos maestros. Ellos siempre están adulando, siempre están cazando las almas para sí mismos, para obtener beneficios para ellos, ¿verdad? Sea dinero, sea regalos. ¿Qué es lo que buscan? Que Dios no pueda dártelo. Bueno, eso es una falta de entendimiento terrible en sus corazones, porque no hay nada sobre esta tierra que Dios no pueda dártelo. La diferencia es que el falso maestro es ambicioso, nunca se sacia. ¿Por qué? Porque su corazón está vacío y él quiere ser famoso, él quiere ser reconocido, él quiere aplausos, él quiere realmente llegar a esa fama, ¿verdad? Y que todo el mundo lo vea y le rinda pleitesía. Bien, por eso es que ahora vemos por doquier que fueron y profetizaron al rey de no sé dónde, le fueron a profetizar al presidente de no sé dónde, ¿verdad? Porque buscan esas posiciones y lo hacen a través de falsas profecías, adulando al pecador, muchas veces adulando al hijo del diablo, aquel que ni siquiera conoce de Dios y nunca ha entregado su corazón, y si lo entregó quizás solamente de labios. Oiga esto, entonces la actitud del rey Joacim era debido a que su oído estaba acomodado
a los falsos profetas. Entonces, cuando llega un verdadero profeta o un verdadero maestro, no lo tolera. Aquel que está viviendo en ese mundo de falsedad y de hipocresía, ¿verdad? De doble rostro, de doble vida. Entonces, ¿por qué? Porque los falsos profetas le inflaban el ego al rey. Por lo que cuando llegó la verdad no la pudo resistir. Y él quemó el rollo que había sido dictado por Dios al profeta Jeremías y que había sido enviado para advertirle que el juicio de Dios era inminente y que se entregaran a Babilonia y que dejaran de resistirse porque era el juicio que él había dictado desde 100 años atrás. En Jeremías 23:22, oiga esto. Encontramos también una palabra confrontante de parte de Dios para los falsos maestros. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El pueblo de Israel era idólatra, perverso, y lo dijimos la semana pasada. Ellos estaban conscientes de su pecado, pero amaban el pecado, como usted y yo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha exhortado, nos ha reprendido y nos ha dicho, deja esta relación o ya no camines con este? Yo no sé, amado, yo sé lo que Dios me ha mandado a mí, apartarme y a dejar, y muchas veces he sido necia, obstinada, y eso eran los israelitas, obstinados de corazón. Ellos no ignoraban la demanda de Dios, lo que pasa es que amaban sus prácticas pecaminosas. Entonces el Señor les dice, si hubieran estado en mi secreto, mire lo que hubieran producido. Ellos hubieran llegado al oído del pueblo y le hubieran dicho, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus caminos. Pero no, los falsos profetas dicen, paz, adelante, el Señor está contigo, hay victoria en todo lo que vas a hacer. Y probablemente la mujer o el hombre al que le están profetizando está en adulterio, en fornicación, debiéndole al mundo entero, lleno de trampas, de trucos, aborreciendo a sus propios padres. Es un infierno su hogar, ¿me entiende? Entonces, qué cuidado ya. Ay, pobrecito de aquel que se lo cree, pienso yo, ¿verdad? Porque que te vengan y que traigan una advertencia o una sentencia, más bien dicho, de parte de Dios, es una gloria. Las bendiciones ahí están escritas, hermanos. El que se humilla será exaltado. Si de eso no tiene vuelta atrás. El que se humilla, ese será exaltado. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Eso no tiene traducción. El problema es mi corazón endurecido que se deja seducir por los falsos maestros, por los falsos profetas, mentirosos, hipócritas que andan endulzando, repito, o envolviendo el alma para beneficio de ellos mismos. ¿Sabe usted que hay gente que cobra? Gente que anda por aquí, por allá profetizando para que le den unas monedas, viviendo como un pordiosero. Qué triste, qué miserable vida cristiana, cuando Dios es el que le paga al obrero. Dios es el que le bendice a los suyos, le recompensa, como dice su palabra en diferentes citas bíblicas. Entonces, antes de proseguir, déjeme dejarle esta verdad cimentada en su mente, en su corazón. Todo profeta o todo maestro que viene de parte de Dios tiene un solo propósito, anótelo: hacer volver el corazón del pecador hacia Dios. No tenemos otro propósito. Cuando usted enseña, cuando usted predica, cuando usted está dando una reflexión, por pequeña que sea, no tiene que haber otro propósito, sino de hacer volver el corazón del pecador a Dios. El día domingo estuve en un baby shower y alguien podría decir, ay, ese que vamos a celebrar al bebé. Pero ¿sabe cuál fue la reflexión última que el Señor me dio para esa madre que está pronta a parir? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, a ti sea la gloria. Cuidado con estar envaneciéndose o ay, que el bebé aquí, que el bebé allá, idolatrando a esa pequeñita. Se trata de adorar al Creador y no a la creación.
Entonces usted no puede estarse prestando para andar inflando egos o inflando la palabra para quedar bien con nadie. No, el Señor nos llama a ser sinceros y transparentes con su gracia, con su misericordia. A través de su bondad somos llamados a ser maestros del bien. Tenemos que determinar cada día, o esos falsos maestros contra los cuales el Señor dice que debemos de cuidarnos, o ser esos maestros del bien que van llevando ese mensaje y que son benditos esos pies que van llevando esa semilla y la van sembrando, la semilla de Cristo y el Evangelio. Entonces no hay otro propósito más que hacer volver el corazón del pecador hacia Dios. Jesucristo dijo en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pues, mire, es tan fácil ser engañado cuando usted solamente es un asistente en su congregación, cuando usted no va a los estudios que su pastor convoca, cuando usted no va a esa reunión de mujeres de oración y de estudio de la palabra. Usted va a ser una presa fácil, un bocadito fácil de tragar en este mundo de tanto engaño y de tanta perversión del evangelio. Mire lo que dice Pedro en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. En Israel también hubo falsos profetas. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. En Israel también hubo falsos profetas, dice Pedro. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Advertidos estamos, hermanos. A donde quiera que usted vaya, habrán falsos maestros. Estos no están en una iglesia en particular, están en todas las congregaciones. Usted va a encontrar ahí verdaderos maestros y falsos maestros. Entonces, advertidos estamos, ¿verdad? Y dice, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. ¿Sabe lo que significa herejía? Todo aquello que contradice la verdad. Que usted se van a abrir los cielos y que ahí viene lo mejor que usted podía estar esperando, cuando ni siquiera hemos arreglado esa enemistad que tenemos con el hombre que vivimos. Cuando no hemos arreglado la enemistad que tenemos con nuestros hijos de años, de ser enemigos de nuestros hijos o con nuestros padres, que ni siquiera los visitamos, no nos importa la condición de salud o económica en la que se encuentran, pero yo estoy esperando que se me abran los cielos. Falsos maestros, falsos apóstoles, profetas, que vienen para endulzar, para engañar, pero están total y completamente fuera de la verdad. Son herejes. Y dice, y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su destrucción repentina. Y dice el versículo 2 de segunda de Pedro 2:2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, como el pastor lo hace. Como la esposa del pastor lo hace, yo también me voy a dar aquí mi vueltecita, ¿verdad? Y mire, hermano, ahora usted va a ver cuántos altares del Señor, que ya están vacíos porque la presencia de Dios yo dudo que esté ahí, ¿verdad? Pero la gente bailando descaradamente, ¿verdad? Profanando el altar del Señor, bailando. Se acabó la danza, ahora es baile y con ropas sumamente seductoras. Ve usted que ahora cuando se trata de predicar con la verdad, los rostros de algunos se endurecen, ¿verdad? Hace poco estuve yo aquí fuera de aquí del país y llevé un mensaje sobre Abigail, y cuando yo dije muchos Nabales y pocas Abigailes, vi el rostro de un pastor así como cuadriculado. Pero es la verdad, hermanos, estamos invadidos de hombres perversos y de pocas mujeres realmente que están en el altar de Dios. Estamos tan desbalanceados. La maldad ha entrado en nuestras casas. Estamos invadidos de maldad y poquísimas mujeres de rodillas intercediendo para hacer retroceder a Satanás. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y dice, el diablo huirá y el Señor vendrá la bendición de nuestro Padre Celestial. Bailarines en los altares, burladores, libertinos,
mujeres poniéndose títulos a más no poder. Es que ya no usan otro título porque ya no hay otro, ¿verdad? Ya no pueden ponerse el del Santo de Israel. Es el único que no han usado. Pero que pastoras, que profetas, que maestras, que es una cosa, hermano, de competencia, de que quién tiene más valor. Es una tristeza, porque como lo vimos en nuestra reunión que tuvimos en Lourdes hace poco, en esa conferencia que tuvimos hace poco, cuando dijimos que era lo verdaderamente importante para Dios, que nuestros nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. No es tanta la obra que estamos haciendo en el ministerio, sino que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero los falsos maestros han hecho creer que la mujer debe de enseñorearse, de ponerse esos títulos, porque eso es lo que le va a dar un valor. Yo siempre estoy diciéndoles a las mujeres con las que estamos trabajando, nuestro nombre es suficiente, el nombre precioso que Dios nos ha dado a cada una, ¿verdad? Fulana de tal, con su apellido de casada, o su apellido de soltera, si es soltera, y es el nombre suficiente, porque realmente lo que tiene que ser visto es Jesucristo. El dinero, ¿verdad? El Dios primordial ahora en los altares, para sostener su vida ostentosa, y da mucha tristeza. Y esos son los herejes, esos son los falsos maestros, los falsos profetas de los que nos advirtió el Señor Jesucristo, como cada uno, porque usted lee la epístola de Judas, lea a Pablo, lea cada una de las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago, y todas nos hablan de los falsos maestros. Nos faltaría tiempo para traer aquí en esta tarde todas esas citas bíblicas, pero creo yo que con los ejemplos que estamos teniendo ya tenemos como un panorama, no general, pero sí una parte de ese panorama para ir a la Biblia y seguir escudriñando lo que la Biblia nos enseña sobre ese tema. Ejemplos de herejías podrían ser frases que se utilizan comúnmente los falsos maestros, como cuando dice pare de sufrir, cuando el sufrimiento, bienaventurados los que padecen persecución, es una bendición, porque la Biblia nos manda que nosotros vamos a tener que padecer como Cristo padeció. El Señor dijo que no era digno, ¿verdad?, de ser llamado su discípulo aquel que no se niega, que no lleva la cruz. Y llevar la cruz es llevar todo aquello que el Señor permite que nosotros tengamos que llevar a través de negarnos, para que Él pueda ser coronado como el Cristo de la gloria que hemos recibido en nuestro corazón. O frases como, por ejemplo, ¿verdad?, traiga su mejor ofrenda y su milagro va a venir. Yo decreto, yo declaro, yo renuncio. Lo mejor está por venir, cuando lo mejor vino. No sé su fecha, pero la mía es 22 de mayo de 1995, lunes a las 3 de la tarde, vino lo mejor, el Señor Jesucristo. Mis queridos, solo conociendo la verdad de las Escrituras vamos a poder identificar las falsas doctrinas de la verdadera doctrina. Se habla tanto de la falsa doctrina y de la verdadera doctrina. No hay otra manera sino es a través del discernimiento de lo que dice la Biblia. Hoy nada menos una chica me preguntaba, ¿puedo ir para un novenario de un familiar que ella perdió? Y le digo yo, Jesús lo haría. ¿Estaría Jesús rezando ahí por los muertos? Cuando usted pierde a un ser querido, usted debe de saber que ese ser querido ya fue juzgado en la eternidad. Ya está para vida o está para muerte. Ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer en todas esas prácticas religiosas. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, cuando no conocemos realmente quizás esa parte de la Biblia, podríamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Y ahí está la respuesta más poderosa y enriquecedora que podemos llegar a tener a través del Espíritu Santo. ¿Quiénes son las presas fáciles de los falsos maestros? Porque no todos seremos presas fáciles de los falsos maestros. ¿Quiénes son? Los que no conocen la palabra, ¿verdad? Los que no se discipulan, los que no estudian, los que no asisten a los estudios en sus propias congregaciones, ¿verdad? Ellos se congregan, oran, sirven, pero no meditan en lo que dice la Biblia. Generalmente se dejan llevar solo por lo que oyen. ¿A dónde va Vicente?
a donde va toda la gente. Entonces ahí es donde se introducen los lobos rapaces y los devoran. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aquí en el 7:15 de Mateo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Se ven tan bonitos, se ven tan bien vestidos, tan elocuentes, impresionan su manera de hablar, de enseñar. Pero cuando usted está comiendo de ese pasto verde y bebiendo de esas aguas calmas que el Señor nos prometió en el Salmo 23, usted, su espíritu va a estar tan vivificado y tan advertido para poder discernir entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo profano. Entonces las presas fáciles, los que no estudian. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 5. Y otra vez me fui a la Nueva Traducción Viviente. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el único poder? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Los falsos maestros rechazan al Espíritu de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Ellos se dirigen por su propio engañoso y mentiroso corazón. Ahora, lo que yo siento, mire cuántas personas se levantan de repente y dicen, yo siento que tengo que abrir una congregación. Y eso no es de sentir, ese es un llamado. Porque el punto es que Dios tiene que dar fe y testimonio de ese llamado a cada uno de los que van levantándose para abrir una obra y dirigir a una congregación. Entonces dice que rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Usted puede decir, yo no estoy dominada. Bueno, que está necesitada de amor, está necesitada de afecto. Ay, que yo quiero un abrazo. Personas vacías. Vacías, ¿por qué? Porque la palabra no las ha sustentado. Porque no se han sentado bajo la sombra del deseado para que le llene su boca como el estómago y las entrañas hasta estar saciadas y poderle decir al amado, Señor, bésame con los besos de tu boca, que es la bendita palabra de Dios. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas. No se conforman. Yo hablaba un día con una hermana y le digo, yo no sé, ¿verdad? Hay personas que están hasta en 3, 4, 5 estudios. Y a veces no podemos ni con el mensaje del domingo. Porque ya al salir de la iglesia, ya se nos olvidó de lo que estaba hablando el pastor. Pero estoy llevando 5 estudios y no puedo con uno. Entonces esas mujeres, esos hombres son presa fácil. ¿Y sabe por qué Pablo lo dice directamente a las mujeres? Porque las mujeres somos almáticas, emocionales. Generalmente estamos saltando como conejos de aquí para allá, queriendo abarcar mucho, y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dice, mujeres vulnerables. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, dice 2 de Timoteo 3:8, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Le voy a repetir algunas evidencias de los falsos maestros. Tratan de inflar la palabra para emocionar a la gente. Omiten los mandamientos y se enfocan en las promesas. No predican de los juicios de Dios, solo de las bendiciones. Tratan de enfocar el pecado de los demás, pero nunca tienen la valentía para decir, mire, yo tengo que ir a pedir perdón por el daño que le hice quizás a mi padre, a mi madre o a mi hermanito. Siempre están buscando hacer pactos, es decir, comprar el favor de Dios. Para terminar, oiga esto, Pablo le dijo a los Gálatas, y aquí he traído una versión Biblia del Jubileo,
Biblia del Jubileo. Permítanme un segundito. En la versión de la Biblia del Jubileo dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Pero en lo que yo quiero enfocarme para terminar es, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Pero dice, Dios habla hoy, Gálatas duros para entender, ¿quién los embrujó? Pregunta Pablo. ¿Se recuerdan? Pablo se había desgastado en esta iglesia para enseñarles, ministrarles, enfocarles, entachonarles la palabra. Pero ellos al poco tiempo habían dejado la verdad y se habían ido tras los falsos maestros judaizantes que se habían introducido en su congregación. Entonces, de igual manera, si nosotras no nos cimentamos en la verdad de lo que dice la Biblia, cualquier payaso que venga del norte, del sur y que parezca impresionante, nos va a embrujar, nos va a hechizar y nos vamos a ir detrás de ellos. Entonces, dos preguntas que siempre estoy repitiendo que debemos de hacernos cuando tengamos dudas. ¿Qué haría Jesús y qué dice la Biblia? Son dos frases que deben de mantenernos realmente cimentados en la verdad que es Jesucristo. Los verdaderos maestros de Dios. Voy a dar algunas definiciones de los verdaderos maestros. Hemos hablado de los falsos. Hablemos, aunque sea brevemente, de los verdaderos. Te llevan a Cristo y su palabra. Su única preocupación será vigilar por tu santidad. Te instarán a guardar celosamente lo que dice la Biblia. Te advertirán de no ir en pos de psicologías o ciencias extrañas u otras doctrinas. Van a advertirte. Jamás te instarán a dinero porque ellos saben que si Dios les ha levantado, Él suplirá para toda necesidad. No necesitan emociones porque dentro de su corazón tienen una pasión indescriptible por Dios. La decisión es nuestra. Nos vamos en pos de toda falsa doctrina que aparezca porque estamos tan vacíos y no tenemos tiempo para estudiar las Escrituras, para meternos en el corazón del Señor Jesucristo. Ahora mismo en la mañana yo escribía estas palabras: bésame, Señor, con besos de tu boca, porque ahí encontré el amor que traspasó mi corazón. Busqué entre amantes y amantes, pero nadie me dio lo que tú tenías reservado para mí por la eternidad. Extraído de Cantar de los Cantares. Bésame, Señor, pero para que Cristo me bese es como el esposo a la esposa. Para que el esposo la bese, ella tiene que acercarse y quizás tomarle entre sus manos su rostro y dar la pauta para el beso. Bésame con besos de tu boca, porque mejores son tus amores, y esos amores son los que nos sacarán de la ignorancia, los que nos mantendrán cimentadas como la palmera, como el cedro de Líbano. La próxima semana, si Dios nos presta la vida, vamos a hablar de los dos árboles, siempre en Mateo capítulo 7 del 15 en adelante. Porque el Señor habla de los falsos profetas que se van a introducir, nos advierte. Y más adelante en ese mismo pasaje los asemeja a árboles malos, que dan fruto malo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos reflexionar o quizás repasar o quizás aprender por primera vez, lo que sea. Yo quiero agradecerte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, por instarme cada día a venir a tu palabra y así estar preservada, no solo advertida, sino
preservada de toda mentira y de toda falsedad que quiera venir a echar a perder lo precioso, el tesoro precioso que tú has sido, Señor, depositando en nuestro corazón. Gracias por cada una de estas mujeres, por cada hombre, por cada joven, por quien quiera que sea, Señor, que escuche este mensaje. Yo te ruego que sea de grande bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amadas. La próxima semana, primeramente Dios, nos volvemos a ver.